competencia la pantalla. Vamos igualmente a establecer unas reglas de juego donde las preguntas las van generando por el chat y con el ingeniero Camilo pues vamos a estar muy pendientes de poder darles solución y orientación a estas preguntas que ustedes tengan respecto al desarrollo del CIPAS a través del tema de bases de datos no SQL. Bienvenidos. En este momento creo que ya están visualizando mi pantalla. Y voy a proyectar pues la presentación muy cortica que tenemos. Vamos a hablar sobre CIPAS de desarrollo de bases de datos no SQL. Y pues ustedes más que nadie ya lo saben, estudiantes, que ya hubo una primera entrega, una tarea 1, donde pudimos identificar el concepto de lo que significan las bases no SQL o cómo se clasifican. Entonces, en este momento, pues podemos identificar que las bases de datos no SQL están diseñadas ¿para qué? Para manejar grandes volúmenes de datos y superar las limitaciones de las bases de datos SQL o las tradicionales. Estas bases de datos pues están utilizadas prácticamente para a través de una serie de estructuras y métodos alternativos no basados en tablas relacionales para que ustedes de pronto empiecen a identificar que aquellas que pues tenían relaciones a través de las claves primarias y obviamente aquí lo único que vamos a hacer es poder tener pues esas estructuras y métodos alternativos que nos puedan ayudar a generar una mayor eficiencia dentro de los elementos que vamos a generar dentro de los documentos. Eso es como a grandes rasgos lo que son una base de datos no SQL. ¿Están viendo la presentación, verdad, Inge? ¿Alguien que me corrobore? Pueden aperturar el Sí, micrófono. señora, sí, señora. Está perfecto todo. Bien, entonces acá pues tengo unos ejemplos muy claros y vamos a identificar algo muy importante sobre las características que podemos identificar y es que dentro de SQL hablábamos sobre tablas, hablábamos sobre relaciones, hablábamos sobre algunos campos muy importantes que eran estructuras fijas como la tabla que vemos al lado izquierdo y que en ese momento pues hablábamos de que eran fijas, no se podían hacer como esos ajustes dentro de los registros, no se podían adicionar, sino que ya queda como muy complejo, digamos, entrar a modificar estos esquemas que trabajamos o se trabajan entre las bases de datos relacionales. Aquí, hoy en día, con lo que es no SQL, pues hablamos de documentos, hablamos de colecciones y dentro de los documentos, que son elementos de las bases no SQL, podemos identificar que dentro de los documentos que son prácticamente son todos estos datos que se almacenan, podemos tener o identificar cualquier cantidad de atributos que podamos nosotros añadir una vez creados estos documentos. Igualmente los documentos son colecciones, perdón, es una colección donde se puede diferenciar pues ciertas estructuras. Podemos también tener datos semiestructurados o también podemos cambiar la frecuencia de esos datos que podemos ingresar dentro de estos documentos. En sí, pues los documentos dentro de lo que es no SQL son una parte esencial dentro de las bases no de datos documentales como MongoDB, que es lo que estamos hablando o que hemos venido como identificando, donde podemos almacenar mayor cantidad de información a través de esas colecciones o dentro de esos mismos documentos. Podríamos hablar de algo y que he identificado dentro del desarrollo de las tareas que ustedes me han enviado, es que han identificado que un ejemplo claro de bases no SQL son aquellas plataformas como redes sociales donde podemos almacenar variedad en cantidad de información en tiendas en línea, en los inventarios de tiendas en físico. Ahí podemos evidenciar que MongoDB hace una gran función donde puede aportar pues esa flexibilidad, la eficiencia en el almacenamiento de los datos. Entonces aquí estoy dando una abrebocas de algunos conceptos o elementos que ustedes en algún momento ya han identificado. Dentro de lo que es no SQL, la estructura, podemos evidenciar que están compuestas las bases no SQL de ciertos elementos, como cuáles. Hablamos, de hecho, de una base de datos que es como nuestra raíz fundamental para poder desbordar o tocar ciertos elementos
que las bases de datos no SQL, pues es de un nivel más alto de almacenamiento, como en MongoDB, que contiene múltiples colecciones, podemos generar múltiples colecciones dentro de esas bases de datos raíz, hablando de MongoDB, que la sintaxis para crear o seleccionar una base de datos, pues es muy sencilla a comparación de cuando trabajamos también SQL en tablas o bases de datos relacionales, que entre estas bases no SQL encontramos elementos como colecciones, documentos, atributos, que son muy parecidos a los campos, pero en este caso los vamos a llamar atributos. Dentro de ellos, pues podemos evidenciar ciertas estructuras que podemos identificar y que en ellas vamos a hablar sobre las colecciones. ¿Qué son las colecciones? Son estas famosas tablas en las bases de datos relacionales y que las tablas, pues relativamente podemos agrupar lo que se llaman documentos, ¿sí? Esos documentos, pues no requieren un esquema fijo y la sintaxis para crear una colección es explícitamente sencilla, muy intuitiva para crear esas colecciones dentro de nuestras bases de datos. Con las colecciones ya identificando en paralelo que son muy relativas a una tabla, podemos hablar de documentos. ¿Qué son los documentos? Pues son aquellas unidades de almacenamiento dentro de una colección y que aquí dentro de los documentos, pues relativamente hablamos de algo sobre el formato JSON. Ese formato JSON nos ayuda a identificar netamente esa estructura dentro de las colecciones y hablando de MongoDB, podemos nosotros identificar que hablamos de llaves, hablamos de llaves cuadradas, hablamos que tenemos obviamente unos pares que son las Maestra, claves qué y pena, los, una dime, preguntita. sí. Sino que acaba de entrar, qué pena, sino que yo veo, hay dos links, uno que dice que es que jornada 2 y jornada 3. ¿Cuál es la diferencia? Explícame de respecto al CIPAS o de qué me hablas. Sí, respecto al CIPAS, ahí en el campus dice que es que José, jornada 2 y jornada 3. es que, discúlpame, yo creo que es que hay unos chicos que están, algunos estudiantes que están en dos cursos de bases de datos, ¿sí? ¿Me confirman? Eh, Algunos están en base de datos no, lo relacionales que pasa es y en que otro. aparecen bases de datos, la 2, la sesión 2 no tiene link no abre el Teams, la sesión 3 sí la abre. Creo que fue que hicieron doble agendamiento desde los tutores. Bien, Mm, pero ustedes están con nosotros que es CIPAS bases de datos, ¿sí? Partamos del hecho y acá hay Sí, solamente un CIPAS de es lo 3 a mismo. 4. Sí, total, Sí, no, no hay bases de problema de datos, pronto. el Sí. CIPAS, sino que en el campus donde aparece uno que se agenda y confirma la asistencia, aparece jornada 2, la fecha y la hora de hoy, y jornada 3, la fecha y la hora de hoy, es como si hubiesen agendado 2 veces la misma reunión. Sí, pero entonces partamos de un hecho. ¿Quién me habla? Discúlpame, ¿quién me está dando la explicación? Recuérdame tu nombre. En este momento yo, Sadi García. Bien, mira, vamos a hacer algo. Y gracias por hacer ese paréntesis a la persona que me trató de preguntar. Tranquila, tranquila, profe, antes gracias a ustedes. Claro que No, sí. ven, sí o sí, todos nos vamos a registrar en el CIPAS porque para nosotros es importante identificar a nuestros estudiantes que están acá hoy con nosotros y vamos a evidenciar aquel, digamos, para la asistencia, aquel CIPAS, esa configuración donde está el enlace. ¿Por qué? Porque el otro, como no tiene enlace, pues obviamente va a quedar como congelado o la asistencia va a quedar como hacia un ladito y nosotros no lo vamos a poder descargar. Entonces, les solicito que aquellas personitas que están evidenciando esas dos configuraciones o esas dos opciones, que identifiquen el CIPAS que tiene el enlace por el cual están ingresando y con él es que vamos a generar la asistencia. No sé si me hice entender. O sea que nos ingresamos, confirmamos la asistencia ahí en el de Sí, la jornada 3. sí, si tú viste Listo, que ahí está el enlace, ahí dale clic y regístrate y participa. listo, de una, vale, profe. Muchas gracias. Ok, Ujú. a ti una sugerencia por la aclaración, porque yo sé que hay muchos chicos o muchos estudiantes que en este momento pues están como también en tu misma situación, ¿ok? Bien, Vale, gracias. entonces, retomando lo que les estaba diciendo, entonces,
Hablamos de bases de datos, de colecciones, tablas, haciendo un paralelo con bases de datos relacionales, hablamos de tablas, documentos que son pues nuestras, las colecciones, perdón, colecciones que son las tablas y nuestros documentos que son aquellas formato JSON que pues relativamente es como toda la estructura de la base de datos respecto a los atributos que vamos a ingresar. Ustedes pues han ya venido trabajando, he visto algunos avances significativos en los trabajos y he visto que ya se han adoptado algunos conocimientos respecto a estos elementos que estamos hablando de las bases de datos NoSQL. Respecto a los atributos, son los famosos llamados campos que en las bases de datos relacionales podíamos evidenciar que eran los nombres, que era el ID, que era el teléfono. Estos campos o estos atributos, pues acá con el formato JSON podemos generar un esquema tipo objeto donde relativamente pues vamos aquí a colocar lo que son la clave y el valor de esos datos para poder establecer nuestros documentos dentro de esa colección para poder abordar una base de datos. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro donde tenemos un documento con la clave de nombre, precio, stock y proveedor, y los valores pues los acompañan, que son esos datos. Entonces el nombre, el destornillador, el precio tenemos que es 15, el stock, el valor sería 100, el proveedor sería herramientas S.A. Esos son como los datos que conciernen a lo que son los documentos. Bien, entonces para que vayamos como identificando algunos elementos que necesitamos dentro de nuestras bases de datos NoSQL, que no son relacionales y que sí o sí a través del formato JSON o esa sintaxis de JSON, pues podemos ingresar definitivamente una estructura no relacional donde podemos ingresar, eliminar y no va a afectar nuestra base de datos. La definición de JSON pues simplemente es un formato de un intercambio muy ligero de datos y fácil de leer y escribir. Para aquellas personas que han trabajado lo que son bases de datos relacionales, pues ustedes han visto la diferencia. Estas bases de datos NoSQL nos ayudan y nos favorecen en una escalabilidad dentro de las bases de datos y principalmente la estructura que podemos optar dentro de las mismas, donde pues acá es fácilmente enviar estos datos a un servidor o a las aplicaciones web como texto. Relativamente el formato JSON proviene de JavaScript, es una estructura muy fácil, muy intuitiva, es independiente de los lenguajes de programación y se utiliza pues relativamente en una variedad de lenguajes como Python, Java o Ruby, PHP. Algunas características que podemos nosotros identificar dentro de este formato son los formatos de texto. Son planos, igual fáciles para transmitir los datos, la parte de ser ligero para optimizar pues ese proceso eficiente dentro del almacenamiento y la transmisión de los datos. El formato también es fácil de leer debido pues a la simplicidad que acompaña la estructura JSON para nosotros como seres humanos o aquellas personas que hasta ahora están inclinándose por los sistemas o la programación. La interoperabilidad, pues se puede, la diversidad de utilizarlo en diversas plataformas y lenguajes de programación hace que pues estas bases NoSQL sean atractivas para aquellos desarrolladores que manejan todas estas plataformas y en especial donde se manejan grandes volúmenes de datos. Es muy eficiente y muy fácil de estructurar. Nos vamos ahora con algo que podemos evidenciar dentro de las bases de datos NoSQL y son los literales de las matrices y en este caso hablamos de cómo se trabaja dentro de, digamos, del comportamiento para estructurar las bases de datos. Y hablamos que a través de la estructura JSON, pues vamos a representarlos con los corchetes. Abrimos, cerramos, y esto es para poder identificar que hablamos sobre una matriz que va a estar separada por comas los datos que están dentro de nuestra base de datos. En este caso hablamos de un arreglo y con ello podemos estructurar pues lo que son los campos o atributos, hablamos de atributos y con ellos podemos también estructurar lo que son la estructura del formato de datos que va a acompañar cada uno de estos atributos. Entonces, también dentro del formato JSON, podemos encontrar
cadenas de texto que ustedes van a identificar como string, números que son los numbers, los booleanos, que aquí nos están dando pues un ejemplo claro para poder nosotros estructurar nuestras bases de datos y que puedan funcionar de manera correcta. Estos son como las literales de las matrices que vamos a identificar dentro de una estructura JSON, y ustedes ahorita con unos ejemplos claros que vamos a estructurar con el profe Camilo, pues vamos a ponerlos como más a la práctica. ¿Qué son los literales del objeto? Pues acá simplemente es cuando empezamos a estructurar netamente nuestros documentos. Es una estructura donde tiene sí o sí, va a estar representada por un par de llaves. Las llaves contienen pues unos pares de clave y valor, que es como lo que estaba identificando anteriormente el ejemplo. Tenemos obviamente nuestro documento, y dentro de él empezamos a estructurar pues esos datos de los nombres. Igualmente se empiezan a añadirle o emparejarlo con un dato o un valor real. Entonces acá tenemos una estructura. Estos literales del objeto que vienen convertidos entre llaves que están acá en rojito, pues pueden ser o cadenas de caracteres string o también de valores que se pueden separar por comas, o igualmente que estar sujetos a no tener ningún dato, ¿sí? Acá podemos nosotros evidenciar estas estructuras de los objetos, o también lo que hablamos de documentos, pueden estar no ser iguales, sino que de pronto también podemos tener que en diversos documentos pueden tener diferentes datos, y aún así no varía nuestra base de datos. Bien, entonces este es un ejemplo sobre lo que es un objeto o un formato JSON, hablando de un documento, donde podemos evidenciar que siempre vamos a iniciar abriendo una llave, y dentro de ellos vamos a colocar nuestro par, hablamos sobre los datos que trabajamos como claves y valor. Entonces tenemos el producto, nuestro documento producto, y dentro de él hablamos sobre un ID, que es pues nuestro código. Hablamos sobre un nombre, que es martillo, sobre precio. Estos son lo que está como en amarillito, en doradito. Hablamos sobre lo que es una clave, y lo que está en verdecito o después de los dos puntos hablamos que es el valor. Y así podemos nosotros identificar que estamos hablando sobre un documento. Aquí, dentro de categorías, pues ya podemos identificar que vienen unos corchetes cuadrados, y esto nos quiere decir que son arreglos, debido a que pues contienen más valores dentro, digamos, de la especificación o dentro de la relación que se genera dentro del valor o la clave que estamos generando. Todo esto, si ahorita no me están entendiendo, igual vamos hacia una explicación con lo que es MongoDB, y ahí vamos a explicarlo un poquito más. Aquí ya ingresamos un poquito más relativamente anteriormente pues estaba dándoles como una introducción a los elementos, a esa identificación de características de lo que son bases de datos no SQL, y aquí ya viene parte de lo que es el desarrollo de la tarea 2, que es a través de aquellas consultas que debemos hacer generando una base de datos desde MongoDB. Y aquí pues yo quiero como, no sé si quieran capturar o no sé si ya los tengan, porque yo sé que hay muchas personitas que ya han hecho su tarea o han avanzado. Y aquí podemos evidenciar algunas listas de las consultas que podemos encontrar para poder trabajar a través de una base de datos no SQL. Encontramos el símbolo de pesos acompañado por una combinación de letras, las cuales cada una de ellas representa una consulta. En este orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, hablamos que las consultas también tienen una sintaxis a través del formato JSON, y aquí pues siempre vamos a establecer una consulta hacia un valor, hacia una clave, y esa clave pues va a estar acompañada a través de la sintaxis de los corchetes. Siempre nuestra consulta o nuestra lista de consulta va a estar dentro de unos corchetes separados o muy independientes de la clave, ¿sí? Entonces, dentro de esa consulta podemos evidenciar aquí, yo donde estoy apuntando, que voy a trabajar la consulta del igual, donde siempre va a estar acompañado de dos puntos, y en este caso el valor. El valor, que quiere decir que ya está ingresado dentro de ese documento,
y o dentro de esa clave, y por ende pues nos va a arrojar en este caso un resultado. Entonces este es como el esquema que vamos a trabajar en este momento haciendo unos ejemplos con el profe Camilo. Igualmente, si ustedes se dan cuenta, no solamente se puede trabajar una sola consulta, sino vamos a poder trabajar varias consultas en una sola consulta con varios sintaxis de consulta, ¿sí? Entonces acá podemos trabajar lo que es el mayor o igual que, y también estamos trabajando el de menor o igual para arrojar un solo dato. Entonces aquí también tenemos otra que es con otro formato, y si ustedes se dan cuenta siempre va a trabajar a través de los corchetes para aquellas personas que no han identificado cómo trabajar en este momento pues las consultas a través de MongoDB. Entonces ya con ese esquema y con esa identificación del profe. Teacher, qué pena. Hay una pregunta de parte del estudiante Sadi Alberto. Sí, Una consulta, hablando de consultas. sí. Hola Sadi, adelante, por favor. Eso creo que es más de forma, no sé, los formatos. Bueno, para lo que es double o números, veo que no lleva comillas ni nada. Veo que cuando se generan los documentos, por ejemplo, los strings, los colocamos en comillas dobles. Pero veo Sí, que nos estaba explicando el ejemplo que estaba mostrando, decía planeta, abajo a la derecha, venía con comillas sencillas. Entonces, cuando usamos comillas dobles o comillas sencillas, o no tiene ninguna diferencia. pero dentro de lo que es MongoDB Compass, siempre cuando es un formato de string debemos trabajarlo entre comillas dobles. Quizás ahí me quedó mal estructurado el ejemplo, pero siempre se trabaja con comillas dobles. Déjame ver el ejemplo, yo me devuelvo un poquito si de pronto hablamos de un arreglo. Si nos damos cuenta, aquí lo que pasa Ahí, es que estamos ahí abajo a la derecha hablando. dice editorial y Qué pena, no fue el planeta. Sí, audio, me parece. hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están viendo? Sí. Bien, si nos damos cuenta, Sí, señor. hablamos de cuando hablamos de doble comilla, y profe Camilo de pronto me verifica también si estoy de pronto saliéndome del contexto. Cuando es doble comilla, hablamos cuando no estamos dentro de una cadena o de un array, ¿sí? De un arreglo. Cuando es solamente comillas sencillas, hablamos de cuando estamos dentro de un arreglo, debido a que un arreglo está contenido de varios valores, ¿sí? Entonces, igualmente hablamos, ahorita hacemos el ejercicio y miramos si es correcto lo que te estoy diciendo. Hola, Vale, ¿me muchas escuchas? ¿Listo? gracias. Ok. ¿Listo? Bien, entonces, profe, yo voy a ingresar pues a generar aquí una identificación de lo que es MongoDB, y ya vamos pues contigo. Entonces, voy aquí a trabajar en este momento, pues mi plataforma, mi software, ustedes ya tienen instalado MongoDB Compass, que fue la web conference que nos generó nuestro ingeniero en la tarea 1. Y por favor, pues ustedes vayan abriendo, si ustedes quieren también ir como a la par con nosotros, pues lo pueden hacer debido pues al tiempo. Bien, tenemos la interfaz de MongoDB, y aquí pues vamos a empezar a generar. Yo voy a trabajar sobre esta interfaz que me parece súper amigable, y voy a empezar a generar. Yo ya tengo aquí dos conexiones, una que dice Adriana y otra que dice Zipas, pero relativamente voy a iniciar con algo con la que dice Zipas. Sin embargo, para aquellas personas que hasta ahora están ingresando y que no saben hacer esas conexiones, aquí en la parte de la interfaz de MongoDB, pues tenemos una interfaz amigable donde podemos hacer una nueva conexión. Aquí dice New Connection, y acá lo que me pide, ya aquí si ustedes se dan cuenta, ya estoy aquí conectada en este momento con mi localhost, y aquí simplemente le voy a colocar pues el nombre de esa nueva conexión para el día de hoy. Entonces yo voy a colocarle Zipas, voy a omitir pues la coma, y le digo save. Aquí en este momento se me acaba de crear un Zipas. En este momento acá donde dice y Zipas, le voy a decir connect. El anterior no, porque si nos damos cuenta aquí me duplicó porque ya lo tenía, pero acá de hecho está Zipas en minúscula, y esta es la que yo acabo de generar. Entonces por esto pues no sé a qué he generado una nueva, pero yo puedo eliminar esta base de datos en este momento acá para que me quede nueva.
Entonces acá simplemente me está diciendo, bueno, ¿quieres borrar en este momento esa base de datos que está dentro de la conexión de CIPAS? Entonces yo le digo que sí, que me borre la que dice UNAD calificaciones. Y todo esto quizás a ustedes también les ayude para todos esos errores que de pronto en cierto momento como que no saben qué hacer y simplemente yo le digo que borre la base de datos. Acá en este momento, si nos damos cuenta, pues son dos conexiones diferentes a nuestro servidor. Y acá dentro de CIPAS, que fue la que acabé de crear, que supuestamente es la nueva, pues voy a generar mi colección. Entonces acá me dicen mi conexión y mi base de datos. Me piden el nombre de la base de datos que voy a generar para este momento. Entonces yo voy a colocar acá ejemplo para no equivocarme con las otras que tengo ahí. Voy a colocar ejemplo y como mi base se va a llamar ejemplo. Y mi colección que voy a empezar a trabajar con ustedes, pues no voy a desarrollar la que hice la tarea 2, sino voy a trabajar algo que ya teníamos planificado con el ingeniero Camilo y se va a llamar en este momento UNAD calificaciones. ¿Sí? Voy a colocarle UNAD nomás para no equivocarme con la que ya tenía ahí. Voy a colocarle UNAD. Entonces, en este momento, dentro de mi conexión CIPAS, acabo de crear una base de datos que se llama ejemplo y dentro de ella se va a crear una colección que se llama UNAD. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Entonces, hablando de bases de datos no SQL, voy a generar un documento. Perdón, estoy hablando mal. Entonces, tenemos nuestra colección que se llama ejemplo y hablamos de nuestro documento que se llama UNAD. Y dentro de ese documento que se llama UNAD, voy a empezar a estructurar en este momento todos los valores y datos que debe tener en nuestras claves y valores que debe tener nuestro documento en este momento. Entonces, para las personas que no han hecho relación con MongoDB, pues les presento la interfaz. Es una interfaz que al lado izquierdo pues podemos tener las diferentes conexiones que se han creado. Yo anteriormente pues tengo una que se llama Adriana y dentro de ella tengo una base de datos. Tengo otra conexión que se llama CIPAS con anterioridad y tiene una base de datos que se llama unas calificaciones y hoy por hoy pues he creado en este momento una colección que se llama ejemplo y que tiene un documento que se llama UNAD. En este orden de ideas debería cambiarle ese nombre de UNAD y le voy a colocar a esa colección en este momento universidad para poder trabajar mejor respecto a lo que vamos a trabajar. Bueno, en este le digo que sí, que me genere, entonces ejemplo, universidad. Dentro de universidad, entonces en este momento voy a empezar a generar mi documento y voy a generar, pues podemos trabajar de dos maneras. Hay muchas maneras. Entonces, una es poder insertar un documento, en el documento los datos que necesito, claves y valores dentro de este espacio. Lo puedo trabajar también por este medio, que es a través de también un formato JSON, que me parece una estructura muy chévere para trabajarla y que de aquí también podemos empezar a cambiar toda la parte de el formato que podemos darle a cada uno de los datos en este caso. Entonces, si es string, que si es booleano, binario, aquí ustedes pueden trabajarlo directamente para trabajar pues esos clave y valor dentro de su documento. Entonces, aquí pues ya voy a iniciar a trabajar en la universidad algo que voy a decir materias. Entonces voy a ingresar acá materias, pero si nos damos cuenta, no tiene nada que ver con lo que es universidad. Entonces, ¿quién me propone un nombre para este documento? Vamos a Teacher, trabajar lo que es profesor. disculpa, Dime. había como una consulta ahí, Angie era, Sí, dime. alguien tenía la mano levantada, Dayana creo que era. Creo que era Dayana. Sí. Sí, sí. Adelante, Dayana. Hola. Sí, te escuchamos, No Dayana. se escucha. No se escucha, no. No se escucha, ok. Ay, comadre. Hola, hola. Está hablando, pero no se le escucha. Sería yo.
Bien, entonces sigamos. Entonces, voy a trabajar ese ejemplo hacia una universidad y dentro de esta universidad, pues esa base de datos debería llamarse universidad y dentro de este documento lo voy a colocar, que lo voy a renombrarlo como estudiantes. ¿Listo? Entonces, voy a Tutora, empezar en, perdone, dime, disculpe, es que con respecto a lo que dice Diana, yo creo que yo sé lo que iba a preguntar. Es con respecto a Mongo Compass, porque a nosotros nos habían explicado cómo crear las bases de datos, era en la consola, no en la ¿sí? aplicación. Entonces yo creo que O- ella iba a preguntar con respecto a cómo sería la instalación del Mongo Compass. bien, en este orden de ideas, por tiempo, sé que el ingeniero, por tiempo te lo explico, si no es que queramos omitir esta pregunta, sino que en la tarea 1 se explicó el registro total y voy a devolverme acá un poquito a ver si puedo, de pronto no sé si inmediatamente me tocaría entrar rápidamente a la plataforma de la UNAD porque no tengo descargada la, la guía y ahí nos da totalmente el enlace para poder ir hasta MongoDB Compass, porque de hecho esas fueron dos interfaces que pudimos trabajar, una por el sistema y la otra la trabajamos. Hola, Inge, tú tienes por ahí los enlaces, porfa, de poder orientar a nuestros estudiantes para que ingresen a la plataforma donde podemos entrar a descargar el software de MongoDB. Dame un segundo, por favor. Para la estudiante que está preguntando cómo instalar, bueno, yo los invito a que, bueno, podamos acceder de pronto con el tutor que está orientando bases de datos, que lo puedas, bueno, preguntarle que si te puede dar la grabación. De hecho, para todos mis estudiantes, yo les compartí el enlace de la grabación de la tarea 1 y el ingeniero Henry nos facilitó pues todo ese paso a paso cómo instalar. No obstante, igualmente dentro de la guía de la tarea 1 de la rúbrica, tienes el enlace para poder descargar y que te puedas apoyar con la grabación de la tarea 1 en este momento, ¿sí? Por tiempo. Pero si Sí, ustedes trabajan a través de la interfaz de Mongo Compass o a través del sistema, está bien. En este momento yo pues obviamente siempre hemos dicho que pues la interfaz para trabajar a través de no SQL pues también se puede trabajar a través del sistema. De esa interfaz de pantalla negrita que no es tan amigable, también ustedes pueden realizarlo por ese ladito y o a través de este esquema que también es muy amigable. Aquí, ¿qué es lo que les sugiero a ustedes, estudiantes? Que relativamente ustedes tengan como en cuenta cuál es el formato que se trabaja dentro de NoSQL, que es el formato JSON, y que tiene unas estructuras para poder generar lo que son los documentos, más que todos los documentos, dentro de MongoDB Compass. Si ustedes se dieron cuenta, yo no tuve que generar ninguna programación para generar nuestra base de datos y en ese orden de ideas tampoco el primer documento que estamos generando acá. De hecho, cuando aperturamos nuestra plataforma, podemos identificar que hacemos una conexión a una conexión remota, digámoslo así, que acá en este momento yo lo llamé CIPAS, y que dentro de ella se genera una base de datos. Cuando yo genero la base de datos, pues me van a incluir directamente lo que es un primer documento para poderlo trabajar. Esta base de datos, de hecho, debería llamarse universidad y dentro de esta de universidad, esa base de datos, pues va a contener lo que son los estudiantes. Bien, dentro de estos estudiantes, pues yo voy a generar o a insertar dentro de ese documento unos datos. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy oprimiendo aquí donde yo me ubico dentro de mi documento, vengo a la opción donde dice adicionar data o en este caso adicionar valores, claves y valores, y le digo insert dentro del documento lo que yo quiero representar en este momento, quiero entrar a visualizar dentro de ese documento que va a ser como una tabla, entre comillas. Entonces, cuando yo aperturo, esa opción me va a dar este esquema. Este esquema, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando sobre el formato JSON. Abre llaves, pero inmediatamente me da una ID, que en las tablas relacionales, pues era como esa llave primaria, pero por defecto aquí él lo genera.
No voy a eliminar nada de esto porque esto es lo que me va a ayudar también a identificar y a tener mi documento, digámoslo así, único. En este orden de ideas, lo único que hago es agregar acá una coma, despliego mi Enter y empiezo aquí a generar pues esa inscripción de datos. De hecho, por acá yo tengo ya un Excel y mi inscripción de esos datos pues va a tener una identificación que en este caso pues la voy a ingresar, ¿sí? Voy a ingresar en este momento esa identificación. ¿Qué va a tener esta identificación, chicos? Pues los 2 puntos, ¿cierto? Y esa identificación pues voy a colocarle 1, 2, 3, ¿cierto? Ese es un primer par de lo que es clave, que la clave es esta y el valor. ¿Cómo lo asigno a esta clave? Pues a través de los 2 puntos. Hasta ahí pudiera yo entrar a hacer mi registro o a insertar lo que es parte clave y valor dentro de un documento que se llama estudiantes, pero me quedaría como incompleto. Voy ahora a colocarle algo que pueda yo identificar aún más a mi estudiante. Voy a colocarle el nombre, le coloco 2 puntos y voy a colocar mi nombre, ¿vale? Voy a colocar a Adriana Ramírez. ¿Sí? Bien, hay algo aquí que me ha quedado mal y siempre cuando son arreglos string tengo que colocarle lo que son las doble comilla o bueno, para poder que me lo reconozca como string. Los números nunca van entre comillas o entre paréntesis, a no ser que vaya dentro de un arreglo y ya sería acompañado por comas, ¿sí? Le doy coma y aquí pues voy a colocar otro dato que dice que es la edad, ¿sí? Entonces vuelvo y trabajo mis comillas dobles y le voy a colocar edad. Aquí vuelvo y me salgo 2 puntos, voy a colocar 25 años. Hasta aquí podría yo dejar mi documento de estudiantes. ¿Qué tiene más, profe? Tiene semestre, teléfono, dirección y ciudad. Bueno, hablamos de una característica de las no SQL, las bases no SQL, y no quiere decir que tengan la misma estructura para todos los documentos. Puede ser que hayan estructuras de algunos documentos como de algunos estudiantes que no contengan el teléfono, y esto no quiere decir que no vaya a funcionar nuestras bases de datos. De hecho, son más funcionales y van a permitir trabajar de manera eficiente. Entonces, en este orden de ideas, hay algo que nos quedó mal aquí y no nos deja permitir. ¿Quién me dice que no me deja permitir seguir? ¿Qué me quedó mal acá, chicos? ¿Quién me dice? Lo entre paréntesis. ¿Qué necesitamos colocar entre paréntesis? Yo creo que es la coma No al sé. final de identificación. Excelente, No, quien dijo la coma, por allá que la coma después de la identificación. Están muy pilosos, muy bien. Le digo insertar y en este momento hemos creado un documento con los elementos de clave y lo que es el valor, ¿ok? Pero imagínense ustedes diligenciar 1000 documentos, porque es que las bases de datos, y hablo bases de datos no SQL, hay momentos que se van a tener muchos documentos y ustedes imagínense colocar uno por uno. Les voy a enseñar una opción y ya para dejar que el profe Camilo ingrese de pronto a hacer una consultica de las que tenemos, Inge, voy a enseñarles de una manera más rápida para poder almacenar aquí todos esos documentos. Entonces, volvemos a que estamos dentro de estudiantes, ¿cierto? Ya una vez creada nuestra base de datos. Entonces, vengo aquí en adicionar datos y hay algo que me dice aquí, importar JSON o CSV file. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo exportar un documento con bastantes atributos, como es un formato, ya sea a través de un formato de nota en blog o a través también de un archivo en Excel. Pero ¿cómo, profe? Siendo que los de Excel solo se graban como XLSS. Pues bien, acá en este momento yo puedo subir un Excel, pero convertido en formato CSV, pero con base en código 8. Yo tengo este documento acá. Y cuando yo tengo este documento acá, estudiantes, supongamos que ustedes tienen una tabla con una hoja de Excel con varios registros o varios datos.
obviamente ustedes tienen que estructurarlo a través de las columnas, que estas columnas tengan lo que es la clave, eso se supone que es la clave y los valores, ¿verdad? Aquí yo vengo, le digo archivo, guardar como, y cuando yo lo voy a guardar, yo no lo guardo como XLS, sino que yo aquí le doy lo guardo como este tipo de formato, que me dice, porque yo lo había guardado, hice un ejercicio, yo lo había guardado como estos que aparecen aquí abajo, y el sistema no me lo reconoce, porque aquí me dice delimitado por comas. ¿Sí? Porque el software de MongoDBS no reconoce las columnas. Por ende, cada columna, cuando yo lo guarde así, se va a colocar a través de comas. Entonces, ya una vez aquí, delimitado por comas, simplemente le doy guardar y él se guarda. Bueno, en este momento, pues me dice que hay un error, no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado. Entonces, aquí como ya lo guardé, se supone como CSV, que es el formato que me pide en este momento MongoDBS. Simplemente lo que vengo es aquí, lo busco donde yo lo haya guardado, lo selecciono y le digo Select. Cuando le digo Select, me carga lo que tengo en este momento dentro de esa hojita de Excel, pero en formato CSV. Le digo importar, inmediatamente me subió todo, ¿cierto? Que me faltó la coma, que me faltó las comillas, que, bueno, aquí es una manera más óptima, de pronto de los que ya hayan trabajado a través del sistema, y acá pues podemos notar que ya acá no importa que Adriana Ramírez solo tenga el nombre y la edad, aquí ellos miren que tienen semestre, teléfono, dirección, ciudad. Aquí hay unos que yo hice un ejercicio muy práctico y creo que quedaron sin teléfono, pero aún así no pasa nada, como este, que es Edelmira Piña, y ella no tiene teléfono, pero lo fácil y la eficiencia de lo que son las bases de datos no SQL, no relacionales, nos dejan desarrollar, nos dejan optimizar aquellas bases de datos con este almacenamiento. Bien, podemos tener esta estructura que es a través pues de una estructura que podemos tener los documentos muy independientes o en conjuntico, en objetos, pero también tenemos la forma de lo que es el formato JSON, y dentro del formato JSON, por si ustedes se dan cuenta, pues acá hay datos ocultos que ustedes pueden obviamente empezar bien a editar o agregar, ¿sí? Entonces ustedes pueden venir aquí, yo puedo venir aquí a agregarle otro dato, como el teléfono, que creo que le hace falta, ¿cierto? Entonces acá 2 puntos, esa es la sintaxis, yo voy a escribir algo raro, le digo coma y le digo reemplace, me lo agregó, ¿verdad? Puedo eliminar, puedo duplicar, bien. También lo puedo visualizar como tipo tabla, que es como un tipo CSV de Excel. También puedo eliminar, duplicar, cambiar, eliminar. Ustedes ahí se pueden divertir y creo que es más amigable que el del sistema. ¿Mm? Entonces, esta es una primera documento estudiantes y me parece algo súper chévere porque, pues para mí que he trabajado con bases de datos no relacionales, a veces es saturador cuando tenemos que hacer tanta programación. Aquí ya tenemos un poquito de automatización donde podemos emigrar un documento en Excel. Bien, no sé, Inge, si quieras ingresar con alguna consulta respecto a lo que tú ya tienes. No sé si hayan preguntas hasta acá, estudiantes. Obviamente lo que yo les digo, esto es de práctica, no quiere decir que de la noche a la mañana pues, aprendamos, siempre esa práctica porque tienen muchos caracteres, pero esta es una manera fácil, la que les acabo de enseñar para subir un documento, exportar un documento, emigrar un documento con varios documentos y o valores, claves y valores. No sé si hayan preguntas. Qué pena. Julián Camilo tiene una pregunta. Sí. Buenas Adelante, tardes. Julián. Profe, una pregunta. Hola. Entonces acá uno no empieza a insertar documentos, no crea pues anteriormente como un diseño de la base de datos. Así pues similar a las relacionales, que uno empieza como a crear las relaciones y todo eso. Obviamente acá no hay relaciones, pero pues tiene que haber un vínculo con la información, pues como para que haya un orden. Claro que sí, claro que sí. Y aquí ya la estructura, pues hablando de la tarea 2, tú tienes que obviamente como programador y como ingeniero, hablamos como ingenieros porque ustedes ya van en una etapa bastante avanzada,
tú ya tienes que tenerla en un orden. ¿Cuál sería tu estructura para poder generar tipos de consultas? Porque de hecho, aunque no estén relacionadas, tú en algún momento tendrías que entrar a hacer consultas y hablando sobre cada objeto, ¿no? Cada documento que tú estás almacenando en este momento. Pero sí o sí, tú antes de generar todo este tipo de programación o esquema, sí o sí tienes que haber ya hecho como tu diseño o en este caso, qué es lo que acompaña, por decir, esa base de datos de universidad. Porque si hablamos, yo aquí lo coloqué como ejemplo, pero si es de universidad, ten en cuenta que viene docentes, viene de pronto lo que son asignaturas, vienen, sí, es un montón de documentos que necesitamos. Esta es una primera por tiempo, que es lo que queremos que ustedes como que identifiquen. El profe en este momento, el ingeniero Camilo, pues tiene una base de datos un poquito más estructurada debido a que tiene más documentos y con base en ello, pues es que vamos a hacer esas consultas que nos solicitan. Pero sí, como tal, tienes que tener tú un esquema, un diseño para la base de datos que vas a estructurar dentro de MongoDB. Listo, bueno, Muchas gracias. bueno, vamos a hacer rápidamente, les voy a mostrar la pantalla. Suelto la mía, Inge, en este momento, tú continúa, por Ya, ahí están viendo, chicos, mi pantalla, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. favor. Listo, Y antes de entonces, continuar, les puedo pedir un favor. Los estudiantes que en este momento nos están acompañando, por favor, se registran a través del botoncito de la plataforma virtual de la UNAD para que queden registrados en la asistencia. listo, perfecto. Bien, chicos, entonces ahí tenemos las tablas sencillas, básicas, para un ejemplo también que se está pidiendo en la guía número 2. Están las colecciones, están los documentos, todos comprendemos eso, ¿cierto? Bueno, ok, entonces vamos a crearlo desde acá del Compass. Yo voy a utilizar el shell, que es similar al DOS o al CMD de, de la plataforma, del sistema. Bueno, entonces yo creo que vayamos como interactuando conjuntamente para que sea más chévere este ratico, este espacio. Vamos a crear la base de datos, se llama una calificación. Entonces usamos el comando use una calificaciones y listo. Importante que nos quede bien escrito, ¿no? Ya estoy dentro de la base de datos. eh, Ahora empezaría a crear ¿qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me complementa? Vayan hablándome, por favor. Tutor, qué pena. Sí, No, sí, que lo que pasa es que como hemos trabajado, decía que trabajamos desde el CMD, DOS. Si quieren lo hacemos desde ahí, entonces no hay lío. compañero. En este caso ¿Sí? estamos no desde el interno del Mongo Compass, sino desde el CMD. Primero nos pedían que abriéramos el servidor y después en otra ventana abriéramos y ahí sí entráramos al Mongo SH. Listo. En el de CM, en la terminal. Ah, bueno, WSH, no. Listo. Entonces vamos a hacerlo desde acá, ¿les parece? Sí. Ok, vale. Ok, entonces vamos a ver si se creó. Ok, entonces ya tenemos. Vamos a crear la base de datos. Use. Listo, ya estoy dentro de la base de datos. ¿Quién me dice por qué no me apareció la base de datos acá creada? ¿Quién me ayuda con eso? Porque aún no tiene colecciones ni documentos. Listo, entonces vamos a crear las colecciones. ¿Cómo creo las colecciones? ¿Quién me ayuda? Rápidamente, porfa. DB, Sí, bueno, dale. yo lo hago DB punto, el nombre de Ajá. la colección y Ah, el insert y le inserto el dato que se vaya o el nombre que le vaya a poner. listo. Entonces vamos a hacerle db create Punto, collection. Y una colección se llamaría como
eh, profesores. Profe, una pregunta. ¿Es necesario colocar siempre el Create Collection? Porque yo nunca lo coloco. Si te funciona así, yo lo estaba haciendo Sí. porque lo tenía en el Mongo Compass, allá en el Shell, entonces allá lo hacía así de esa forma, pero Ah, si tú ves que te crea bien, no hay problema. Entonces, sí. perfecto. Entonces vamos a crear las colecciones rápidamente. La segunda colección sería cursos. Vamos a ver si podemos avanzar rápidamente. Tan, tan, tan. Listo, la tercera colección sería ¿cuál? Estudiantes. Si de pronto no comprenden algo, los que estamos más nuevos, me dicen estudiantes y me falta una que son calificaciones. Esto es más fácil hacerlo pues en el Visual Basic, ¿no? Visual Studio, qué pena. Listo. ¿Cómo puedo revisar las colecciones que tengo Yo lo hago creadas? con el comando El show collection. db.getCollectionName. Ok, sí, entonces ahí tenemos dos tipos o dos formas de hacerlo. Acá podemos ver que con Show Collection también ya tengo creadas eh, las colecciones. Ahorita debemos de insertarle datos a a los documentos. Entonces, vamos a insertar un dato a un documento. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Quién me recuerda? Ahí es db punto Db punto el el documento que nombre de la queremos. colección. Ujú. Ajá. Entonces, profesores, ¿sí? Profes, profe, prof, profesores. ¿Qué más hago? Punto insert. Puede ser el insert one o el insert many. Insert one. Ajá, el insert one. Haremos y ya empezamos a tener los campos, ¿no? Entonces, identifica, identificación, dos puntos. Ustedes me van corrigiendo ahí, me van ayudando, porfa. ¿Qué error ya cometí ahí? No faltan Claro, Me unos faltan las corchetes. comillas la Ajá. comilla. y las Corchete comillas también. y Falta Las falta la comillas. llave. las comillas, la llave. Ajá, Ajá. listo. Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto a esa identificación que no me Dígame. queda claro. Ajá, Cuando uno trabaja con SQL o MySQL, uno enseguida coloca que esa es una llave primaria, ¿no? ajá. Pero en este caso, ¿cómo le digo yo a Mongo que esa es la llave primaria? No, lo que pasa es que los tipos de datos esa es relacional y esta no es relacional. Entonces acá, digamos, tenemos que insertar datos No que se nos permitan. coloca. Sí, no. Y ya. Ah, ok. Digo, yo he utilizado el dbprofesores.insert y Sí, por ejemplo, el identificación no iría entre comillas, sino no. normal, dos puntos y el dato después. Sí, voy a hacerlo acá mejor que es que me gusta más este. Db punto, db punto, db, Escape, presiona escape como para que le vaya eso. sí, escape punto, db punto, Profesor, profesores, no es. profesores, ajá, punto, insert, one, ajá, entonces ahorita sí tenemos la identificación, listo, y tenemos que la identificación que le vamos a usar, coma, le vamos a colocar el nombre, los puntos, entre comillas, vamos a usar Juan Pérez, ujú, La clave de pronto no lleva comillas. coma, ¿y ¿cuál es la identificación? Sí, la clave como tal, la identificación. Vamos a dejarlo hacer que sucede. Dale. Especial,
especialidad, comilla de 2 puntos, comilla, vamos a ponerle matemáticas. Listo, entonces vamos a poner coma, vamos a dejarlo sin email para no adelantarnos. Listo. Ahí ya, ¿qué hacemos? Entonces, allá podemos copiar y nos vamos para, tenemos sintaxis de error. Es que no me cuadra. Es que se le repitió la línea con la otra que ya tenía. Ok, disculpa. Ujú. Listo, ya quedó insertado un campo, ¿cierto? Entonces, debe el documento, insertamos un documento, la identificación, el nombre, la espacialidad, listo. Si queremos insertar muchos documentos, entonces sería con la opción many, ¿cierto? Entonces, hagámoslo acá en este. Listo, entonces, si quiero insertar varios, sería db.profesores. Punto insert many y va a copiar esta estructura acá para no. Aquí entonces voy a insertar varios documentos de una vez. 102. Voy a ponerle acá otro nombre. Ciento tres. Y vamos a colocar un último 104. Juan Pérez. Listo. Y nos vamos para el. Que quedó error, que quedó error. ¿Qué me dice? ¿Qué pasó ahí? Identificación, tanta. Doble corchete. Paréntesis cuadrado. Ajá. El arreglo, ¿no? Entre, sí, entre el paréntesis y la llave. Entre Vamos atrásito, qué paréntesis. pena. Ay, qué pena. Sí. Ya casi ni veo. Listo. Entonces, allá hemos insertado varios documentos a la colección, ¿de acuerdo? Listo. Yo como ya tengo acá otros documentos ya listos, voy a tratar de llenarlos de una vez a la profesora. No, vamos a trabajar con los estudiantes para avanzar rápidamente porque ya se nos hizo tarde. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿Esto está fácil o no? Muy claro. Sí. Por el Gracias. ID. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos ahorita a cursos. Entonces de momento ya tenemos ahí las diligenciadas, las tablas, por decirlo así.
de lo que ya veníamos trabajando, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esto, tenemos insertado los documentos uno a uno, ya lo explicamos, o varios documentos de esta forma. Ahora, si queremos entonces borrar un documento, lo hacemos de esa forma que nos muestra la pantalla. Entonces, para borrar un documento, vamos a hacerlo acá en el... Sería, vamos a borrar un documento de la tabla de estudiantes, db.estudiantes.delete one. Y entonces ahí vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir el corchete y ponemos el nombre de la persona que queremos borrar. Vamos a poner, creo que hay una que se llama eh, una que se llama Oscar Ortiz. Tiene que estar totalmente igual a como lo insertamos, ¿no? Y ojo porque aquí vamos a borrar el profesor mejor. Ya que tenemos el dato a la mano. Pero con este delete one, digamos que hayan varios que llamen Oscar Ortiz. ¿Él elimina solo uno o elimina todos los Oscar? Ahí Así, creo que elimina uno solo y es el primero que aparece, el primero de que arriba hacia encuentre. abajo. Ya, Ujú. vale, gracias. Vamos a ver cómo nos va acá. Tan, 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 tan. Listo. Entonces, si queremos ver la información de estudiantes, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo la listamos? ¿Cómo la consultamos? Entonces, db punto de estudiantes, no de profesores. Profesores. Pero yo le hago acá un... Si quiero listar la información, entonces aquí es borrar documento. Aquí listar una colección. Entonces sería db punto profesores punto y Con el fine. con el find. Podemos hacer con el find solo o con la otra forma. Listo. Entonces ahí ya quedó borrado, se eliminó de la tabla o del documento el profesor Oscar, ¿cierto? Si quiero, digamos, actualizar un documento rápidamente, pues vamos a abrir otra vez acá. Actualizar un documento. Vamos a afectar igualmente la misma tabla que nos aparece ahí, TV y profesores. El comando es update one. Si quieren actualizar varios, pues sería con many, ¿no? Vamos a decirle update one, vamos a abrir el corchete. Vamos a decirle que identificación, dos puntos. ¿Cuál aceptamos? Pongámosle el 104. Cerramos acá, coma. Y ahorita vamos a abrir otra vez los corchetes. Vamos a decirle que en el campo o en la que queremos modificar. Entonces, dos puntos. Abrimos corchetes nuevamente y que queremos cambiar el nombre por el 104 se llama Oscar. Vamos a ponerle ahora Carlos Fernando. Carlos Fernando. Tum, tum, tum. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, sí o no? Sí, señor. A ver, listo. Ujú. Ah, algo quedó mal. Debe profesores, igual, identificación 104. Mm, 104, sí, sí.
o lo habíamos eliminado. 103. Pongamos el 103 a ver. 100, tun, tun, tun. Listo. Pareciera que lo hubiéramos eliminado, ¿no? Entonces, vamos a volver a listar a ver si el 103 ya deja de llamarse Carol. Ten en cuenta que el 103 se llamaba Carol Vargas, ¿no? Vamos a ver acá. Y el 103 ya se llama Carlos Fernando. Entonces, de momento vamos bien ahí. Vamos a hacer unas consultas con el operador igual. Vamos a ver acá que nos muestra, tan. Borrar un documento. Bueno, para borrar varios documentos, pues sería con remove. Actualizar un documento, ya lo vimos. Actualizar todas las notas. Vamos a hacer unas consultas por acá para avanzar un poquito más. Disculpe, profe, Usando. ¿Sí? Dime. ¿usted nos va a compartir esta presentación? Sí, yo se las puedo compartir ahorita en el Teams, no hay problema. Ay, Bueno, vamos listo, a hacer esta. muchísimas gracias. Ajá, vamos a hacer esta que dice que el operador igual, ¿cierto? El operador igual. Que nos muestre qué está diciendo ese operador acá. Esta consulta nos está diciendo, entonces vamos a hacerla acá. Nos está diciendo, entonces, que nos va a buscar en la tabla de estudiantes. Hacemos la consulta y abrimos paréntesis. En la paréntesis, vamos a decirle que en el grado, entonces sea igual a, que nos consulte, que sea igual a qué, a 9. Cierto, listo. Nos va a buscar en el grado que sea igual a 9. Listo, entonces nos buscó en el grado noveno. Está, buscó, ¿no? Ok. Disculpe. En el grado noveno entonces está Sofía, Mary. ¿Listo? Tal vez está Inge, insertado dos veces. Señora, sí, Inge, hay una pregunta en el chat y nos pregunta Sebastián, o te pregunta Sebastián, si quiero agregar un atributo a la colección, ¿cómo se haría? agregar un atributo como por ejemplo que será una actualización. Sebastián, Y si creo quieres que se puedes refiere a como nos agregar, dan en el ejemplo la que no tenía el teléfono. sí, es agregar una dentro del documento, un atributo. ¿Sería actualizarlo? ¿Cierto? Sí, sería como una Creería, actualización. sí, Sí, una sí, actualización. Una actualización de la colección y no de los documentos, sí. no, de la clave, ingeniero, de la clave. Una nueva clave. Un atributo, por ejemplo, acá, Pere, ¿cómo sería ahí? O sea, Tenemos por decir para profes, tenemos lo que es identificación, nombre, especialidad, email, teléfono. Ingresar teléfono y que se le pueda, eso lo creería que Sebastián Salazar, no sé, Sebastián, puedes aperturar tu micrófono, porfa, y corroborarnos si es eso lo que preguntas. Pues yo Bueno, creería que sí, porque también tengo la misma duda. Hola, profe. hola. Profe, si yo quisiera agregar un nuevo atributo en cualquier colección, ¿cómo lo haría? O Sería, en estudiantes que quiero agregar el teléfono, ¿cómo haría eso? sería actualizarlo, ¿no?
pero entonces ahí es complejo porque tendrías que actualizar, digamos, para todos los nombres, ¿no? Sí, Claro. Camilo, Ujú, sí, aquí el ingeniero Henry le está sí. acá con nosotros. No sé si el ingeniero quiere hablar para no leer lo que acaba de escribir él. Ingeniero, bienvenido. Buena tarde. Sí, muy buenas tardes, muy bien, está muy bien. Sí, o sea, si toca hacer una actualización, ¿no? Pero acuérdense que Ujú. como acá yo puedo, por ejemplo, colocar en ciertos documentos, puedo agregar unos atributos en otros, ¿sí? O sea, no es como cabeza de fuerza que todos los documentos tengan los mismos atributos, los mismos clave de valor, ¿sí? Por ejemplo, a uno le puedo agregar teléfono, a otro no le puedo agregar teléfono, y le quito como tal la clave. Puedo, por ejemplo, agregarle a otro, no sé, ciudad, ¿sí? Entonces, no es como camisa, no todo va a llevar como la misma secuencia. Lo que pasa en una base de datos MySQL, que tú grabas, colocas un campo y todo debe seguir la misma secuencia. Acá no. Ajá. Sí, toca hacer una actualización, pero entonces ahí va con operadores, y sale larguito, mejor dicho. Entonces vamos a hacer otro ejemplo con este operador mayor o igual a 6, ¿vale? Entonces, que nos muestre las calificaciones mayores o iguales a 6. Listo. Entonces ahí tenemos las calificaciones. Obviamente acá, pues si queremos mostrar los alumnos o los estudiantes, tendríamos que hacer una consulta más profunda. Aquí nos está mostrando la identificación del estudiante, el curso y la calificación que está cumpliendo, digamos, con el requerimiento, que es mayor o igual a 6. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podemos mostrar los estudiantes, algo como más interesante acá. mm, Esta consulta, la que dice consulta estudiantes de edad igual a 16 años y grado mayor a igual a 8, octavo, utilizando el operador AND. Entonces vamos a hacerlo acá a un ladito. Esto para poderlo visualizar. Mm, punto estudiantes, punto la consulta, abrimos los paréntesis, el corchete, eh, el operador AND. ¿Quién me recuerda que es el operador AND? Lógico, ¿no? Es el II, el que es Eh, eh, inclusivo. Se deben de cumplir las dos condiciones o todas las condiciones. exacto, eso es como cuando uno explica algoritmos, ¿no? Entonces, como cuando lo regañan en la casa, le dicen a uno y barre y trapea y se va para la calle, por ejemplo, ¿no? Debe de cumplir las dos cosas para mm, poder salir. Oye, yo estoy viendo, él tiene dos formas de trabajarlo. Así de esta manera es mucho más exigente que la otra. Pero Ajá. no recuerdo cuál es la otra. Justo lo vi con la pisada la Grado, semana pasada. Es más restrictivo así porque tiene que cumplirle parámetros. todos los parámetros. El otro es más simple. Entonces, vamos a revisar tanta edad igual a 16, como más grado. Tan.
8, preocupas son los corchetes, listo. Ajá, no. Sí, es que desde esta consola, pues es un poco más. Listo, ahí se cumplió. Entonces nos está mostrando los estudiantes de edad 16 del grado superior a 10. ¿Cómo estamos de tiempo? Me preocupa el tiempo, chicos, de ustedes. Consultas, ¿qué Está bien, nos queda profe. faltando? ¿Qué nos queda faltando así? Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí para revisar esta diapositiva, eh, los operadores lógicos pues son el mayor que, el mayor igual que, el distinto, el dentro de, el no dentro de, y aquí pues ya había hecho unos ejemplos muy similares para ese tipo de consultas, ¿sí? Eh, yo creo que con esto ustedes ya pueden como avanzar muchísimo en el ejercicio 2. No sé si pues de eso se trataba o se trata este CIPA de poder que ustedes logren avanzar con esta documentación, ¿no? Con este CIPA. ¿Alguna pregunta como relacionada con esto? No, todo muy claro en cuanto a interfaz y consola. Gracias. O los chicos o las chicas que de pronto. Entonces voy a compartirles esto, de pronto les funcione No, para. profe, muchas gracias. Voy a compartirles de una Aclaro vez mucho las la, dudas. la. Sí, puedo compartirlo por acá. Bueno, ya ahorita se las envío. Yo ahorita se las envío y para que tengan ahí esa información y puedan avanzar muchísimo en su tarea 2. ¿Alguna pregunta, Paula? Profe, el trabajo lo puedo realizar también en Atlas. Es que no me quiere, a mí el MongoDB, después de que lo instalé, no me quiere servir ni en el terminal ni en el Compass. Solamente me reconoce en el Atlas. Ya. Y pues, por mí lo importante es que tú envíes digamos, de alguna forma que se pueda revisar las consultas, toda la sintaxis, ¿cierto? De la información. Creo que es esa Vale, la. sí, ¿Sí? sí, igualmente requerirles a nuestros estudiantes pues el cumplimiento de la rúbrica teniendo en cuenta que es un trabajo colaborativo. Sí, pues para mí también como requerimiento pues lo puedes trabajar y que puedas desarrollar y comprender el tema que nos envían en la rúbrica. Igualmente solicitarles a cada uno de ustedes el buen uso del foro, teniendo en cuenta que estamos replicando digamos, un solo tema en varias participaciones y eso pues para nosotros nos satura muchísimo el foro. Sin embargo, pues estamos revisando ahí muy pertinentemente los foros, pero sí el requerimiento o el lineamiento es que se pueda ir dando a conocer los avances del desarrollo dentro del foro por uno de los compañeros, de quien haya liderado, esté liderando el proceso. Igualmente recomendarles muchísimo lo que son normas APA. Sí es cierto que estamos trabajando y desarrollando algo muy importante dentro de la ingeniería, pero como articulación y o transversalidad, es indispensable también que ustedes opten también por usar y hacer buen uso de la implementación de las normas APA versión 7, toda vez que se ha identificado en ciertos momentos que estamos tomando frases de algunas investigaciones que no son de nosotros y por ende se nos olvidan hacer las referencias y o las citaciones pertinentes. Entonces, si es pertinente lo anterior y pues nada, estudiantes, espero y aspiramos que cualquier inquietud, cualquier sugerencia nos hagan llegar, ya sea por medio de Teams, a través del aula virtual, a través del correo interno, estamos muy pendientes de ustedes. Ingeniero Henry, no sé si usted tenga algo por decir en la tarde de hoy y si no, cerramos el CIPAS. Sí, me Una muestra, no, pregunta en sí, el chat, tengo una pregunta, ¿pueden responder, por vale, favor? vale. Tener en cuenta que estamos hablando de base de datos no SQL, por lo cual tú no creas relaciones, ¿sí? Generalmente cuando tú creas una
una colección, él automáticamente, perdón, creas un documento, él automáticamente te va a crear un ID, ¿sí? Una clave. ¿Sí? Si tú creas, automáticamente te va a crear, pero como es una base de datos no relacional, no necesitas crear llaves primarias, simplemente puedes colocar toda la información en un solo documento, sin necesidad de relacionar documentos. No sé si te contesta la pregunta. A mí me quedó claro. Sí, señor. Sí, igual también como les comentaba, tenemos las tres opciones, ¿no? Trabajar en Atlas, podemos trabajar en Compass, en consola, y también les había dicho la vez pasada que también pueden trabajar con Studio 3T, que sería otra opción con cómo pueden ustedes trabajar. Yo les di, creo que fue cómo se instalaba, no sé si yo por ahí miré algunos aportes de estudiantes que lo instalaron, entonces también pueden trabajar con ese. Exactamente, cuando tú creas, automáticamente mira que te crea un ID que dice Object ID, esa sería la clave que él crea automáticamente. Hola, profe, una pregunta. Sí, Eh, esta CIPAS queda grabado, ¿no? Y nos la van a compartir vía correo interno o por aquí por el TIC. por correo interno también la compartimos, por el foro de noticias también, ¿vale? ¿Vale, ingeniero? ¿Cierto que sí? Sí, sí, se puede poner fuera de noticias. Una vez termine y ya Y se lo comparte. De hecho, listo, muchísimas vaya para la gracias. grabación, vaya para la grabación para no se vaya tan larga. Y la presentación de ahorita